Buenas tardes. El tema que vamos a tratar, el grupo 4, es Origen y evolución del derecho romano. Mi nombre es Luis Enrique Carnero Pintado, integrante del grupo 4 de la Cátedra de Historia del Derecho, a cargo del profesor Iván Vidaurre Velázquez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica. Primer término, se hará referencia a la fundación de Roma, la cual, como casi todos sabemos, se atribuye a la historia mítica de Rómulo y Remo, según la cual se menciona que la fundación de esta ciudad data de 750 años antes de Cristo. Los romanos decían ser parientes de los troyanos. Eneas, hijo de Venus, tenía dos hijos gemelos, Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba de nombre Luperca, los cuales previamente habían sido abandonados en el río Tíber. Luego sucedieron peleas entre ellos, ¿no?, hasta que Rómulo mató a Remo y se declara fundador de la ciudad y primer rey, siendo la forma de gobernar la monarquía hasta el rey Tarquino el Soberbio. Luego la historia de Roma, para lo cual mencionaremos la época de la República. En esta etapa se crea el Senado, al cual conoceremos por las siglas SPQR, Senatus Populusque Romanus, en latín, el Senado y pueblo romano, destinado a abolir la monarquía. Sin embargo, esto no duraría en vista de que Roma siguió apoderándose de nuevas ciudades con rapidez y el gobierno del centro no podría administrar un gran imperio. Esto debilitó al Senado y el surgimiento de personajes como Julio César, quien organizando una guerra civil se hace del poder, lo que generó una revuelta. Luego, en el mismo Senado, en las escaleras de este, se arma un complot y se le da muerte a Julio César. Luego viene la época del imperio. Después de la muerte de Julio César, quien fue muy querido por su pueblo, aparece Octavio, quien es su hijo adoptivo, quien logró el poder gracias a la derrota de Marco Antonio y Cleopatra. Desde ahí empezaría un linaje de emperadores como lo fueron Augusto, dinastía Julio Caludia, Nerón, los Flavios, los Antoninos, época dorada de Cinco, Marco Aurelio, filósofo, quien le sucede a su hijo legítimo Comodo, con el que regresa nuevamente los problemas a Roma. Luego tendremos que hablar también de la dinastía Severa, donde se produce una fuerte crisis política y económica y social. Finalmente se da la caída del Imperio Romano a fines del siglo III después de Cristo. Hubo que dividirse Roma en dos partes, el Imperio de Oriente y el de Occidente. Esta división trajo muchas guerras civiles, ya que pueblos conquistados ya no querían ser dominados por Roma. También se da un hecho relevante en la historia mundial, como es sobre todo para el catolicismo, el nacimiento de Jesús de Nazaret, quien fue declarado enemigo para el Imperio Romano. Después de muchas persecuciones y muertes, el Imperio de Occidente cayó en el 476 después de Cristo, en las manos de los bárbaros y germanos, y la otra mitad se convirtió en el Imperio Bizantino hasta 1453, que fue tomado por los turcos. La división del derecho romano se da como sigue. Tenemos el derecho privado, que son las leyes que regulan las transacciones comerciales. El derecho público se refiere a todas las leyes creadas para proteger a los ciudadanos. El derecho romano reunido en el Corpus Juris Civilis se convirtió en el texto legal más relevante de la historia y sirvió de base para la creación de ordenamientos jurídicos en todo el mundo. Además, fue un punto de referencia para la evolución de las ciencias del derecho. Características del derecho romano. Entre estas podemos definir, determinar, citar tres preceptos básicos. Primero, vivir honestamente. Segundo, no dañar a nadie. Dar a cada uno de los suyos. Es tradicionalista, otra de las características. Se mantienen las leyes fundamentales, ya que se sabe el derecho es cambiante. Formal. Se aplican fórmulas y modelos para casos similares, evitando discrecionalidad en la interpretación de la ley. Es realista. Cuando la ley no podía ser aplicada, se recurría a la tradición, costumbres. Individualista. Se hacía diferenciación entre los campos social, moral y jurídico. Sencillo, práctico en su aplicación al mismo hecho, mismo derecho, como diríamos hoy en día. Fuentes del derecho romano. ¿De dónde proviene? ¿De dónde nace? ¿De dónde fluye? De las costumbres y tradiciones, de las fuentes justinianeas, de las fuentes extrajustinianeas, de las fuentes extrajurídicas, que estas son las prácticas jurídicas como testimonios, historias y otros. Periodo del derecho romano. Tenemos el periodo arcaico, donde nace el derecho matrimonial, el derecho al voto, el derecho al comercio, el derecho al desempeño a cargos públicos y la ley de las 12 tablas. Tenemos el periodo preclásico, donde se da el Jus Civil y el Jus Gentium, el jurisprudente, que es el estudioso del derecho romano. Luego tenemos el periodo clásico, donde se presentan fórmulas en sí,
como la designatio, que es designación del juez, la demostratio y demostración de hechos a través del relato, intentio. El accionante expresa qué pretende conseguir, la condenatio, según lo expresado en la intentio, el juez decide si condena o absuelve. Luego tenemos el periodo postclásico, ¿no? Donde se da que el emperador ejerce el control absoluto a través de constituciones imperiales, las cuales se manifiestan en forma de edicto, mandato, decreto y rescripto. Muchas gracias.